continuando con la escuela que venimos desarrollando sobre el tema de las pasiones y el combate que todo creyente debe tener con ellas, vamos a hacer la introducción con el libro del Génesis en el capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el relato del Génesis, nosotros vemos unas expresiones, desorden y vacío. Y se nos indica que hay una actuación del Espíritu Santo. Y lo que vemos en esa actuación es estructura de orden a una plenitud. Es decir, Dios va creando progresivamente, va poniendo un orden por etapas hasta que al final vemos que la creación es declarada como buena en gran manera. Todos sabemos que ese orden luego viene a ser subvertido por la caída y se introduce, digamos, un desorden en esa creación original, pero también un desorden en el ser humano en cuanto tal. Lo único que puede revertir ese proceso es la obra interior del Espíritu Santo en el corazón del hombre para volver a traer un orden a todas las esferas de la vida de esa persona. En este caso nos estamos refiriendo principalmente al tema de las pasiones. Ahora, recordemos que en el Génesis se nos describe este movimiento de las pasiones en el corazón de la primera pareja con relación al árbol de la vida, que era parte de esa creación que Dios había declarado como buena, creación en donde también actúa el Espíritu Santo. En Génesis 1:31 nosotros podemos leer de la siguiente manera. Dice, Dios vio que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Es decir, la progresión que indicamos termina con una declaración de bueno. El relato nos permite ver también que la tentación consiste en una manera diferente de ver la realidad, de ver la verdad y el bien. ¿Cómo así que una manera diferente de ver la realidad? Dios había creado todo bueno y antes había dicho también que todos los árboles del huerto eran agradables a la vista. Es decir, Dios diseñó todo con una belleza. Eran buenos para comer. Génesis 2:8 dice de la siguiente manera. Dice, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Note eso, todo árbol agradable a la vista. Es decir, hay un sentido de lo bello, hay un sentido de la estética. O sea, la creación original era bella, dice. Y luego nos dice, asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A este árbol también se le aplica la categoría de bueno y bello o agradable a la vista. Pero de ese árbol se dice, no comerás. O sea, sobre ese árbol hay un límite. El límite, ¿por qué? ¿Porque acaso ese árbol era el fruto envenenado? No, era bueno igual que toda la creación de Dios. Era bello igual que el resto de la creación de Dios. Pero el árbol expresa que hay un límite para las criaturas. Y ese límite es la palabra que Dios declara.
Sobre el árbol del bien y el mal está la prohibición, pero esa prohibición no tiene que ver ni con que había algo malo en el fruto, ni algo feo en el fruto o algo corrupto. Tiene que ver con un precepto especial de Dios, donde Dios le indica a la criatura que hay un límite que debe respetar, so pena de una sanción, a saber, si comes de este árbol, morirás. Ya dice Génesis 2 en el versículo 9 y el versículo 19. El precepto tiene una indicación al hombre, que el hombre debe sujetarse a la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y miren algo, es Dios el que coloca este límite, pero la influencia externa de Satanás comienza con malas ideas que introducen un deseo desordenado. Si nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a ver cómo se describe el proceso de la tentación. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Aquí la distorsión es evidente, de ninguno. La mujer responde, o sea, ¿cómo que de ninguno? Dios ha dicho de todos. Dice, excepto uno. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá. Aquí se introduce ya una idea. Por eso decíamos que la tentación es una distorsión sobre la verdad. Porque aquí el contraste es, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o Satanás? Satanás claramente dice, Dios los engaña, Dios les está mintiendo, porque no es que van a morir, al contrario, dice, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Es decir, se va a alterar el orden de creador-criatura para elevarse la criatura al nivel del creador. Ese es el engaño de Satanás. Y dice, con el conocimiento, aquí vemos el tema de la verdad. Dice, conocerán el bien y el mal. Ahora, el tema aquí es entonces que a partir de aquí se introduce un cambio en la forma como la mujer ve la realidad. Miren que hasta ahora había visto todos los árboles son buenos, todos los árboles son agradables y tenía el límite creacional. Pero luego dice, cuando la mujer vio, no se trata de que no había visto antes el árbol. Se trata de que ahora ve el árbol de una manera diferente a como lo venía viendo. ¿Por qué? Por la idea o por la mentira que había sido introducida en su corazón. Entonces hay un cambio en la forma como ve la realidad. Dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice, y que el árbol era deseable. Y aquí viene el tema de los deseos, ¿cierto? Deseable. Pero ahora deseable de una manera contraria a la voluntad de Dios. Deseable de una manera ilícita. Es decir, aquí comienza ya el desorden. Los malos deseos del corazón han surgido gracias a la instigación del diablo. Pero recordemos en este punto que el problema
no son las pasiones o las emociones en sí mismas, sino que el problema son cuando esas pasiones se dirigen de manera inadecuada, ya sea por un tiempo inadecuado o por objetos inadecuados. Eso ya lo habíamos desarrollado en la exposición anterior. Las pasiones, dice Agustín en Ciudad de Dios, las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. Es decir, si la persona ama a su esposa o a sus hijos de la forma correcta, ese amor es bueno. Pero si los ama como ídolos en su corazón, ese amor ya es malo. Ahora, también veíamos que el Evangelio nos habla de pasiones fuera de lugar o pasiones equivocadas. Y citábamos el texto de Mateo 10:28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, miren que si es temor a Dios, es bueno. Si es temor al hombre, ya no es bueno, pero es el mismo temor. El tema es que va dirigido a alguien de manera inadecuada. Él dice, ¿cómo es posible que teman al hombre que puede tocar lo material, que tiene el límite digamos, de dañar, pero no teman el verdadero daño que puede sufrir un ser humano, que es la muerte eterna? Entonces hay un temor, la pasión es la misma, pero está fuera de lugar. Ahora, ¿de dónde surgió esto? Otra vez hay que volver al Génesis, ¿cierto? Desde el Génesis vemos el que surge la pasión del temor. Después de la desobediencia, en el versículo 10, nosotros vemos que dice que el hombre se aparta. El versículo 10 nos va a decir lo siguiente. Recuerden, el hombre toma del fruto prohibido y el versículo 8 nos dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Miren que aquí vemos los efectos de la caída en cuanto a una visión distorsionada de la realidad. ¿Realmente algo material puede esconder de la mirada de Dios? Si Dios todo lo ve, si Dios es omnisciente, ¿acaso un árbol los tapaba de la vista del Señor? No, pero ellos, ya su mente no razona de manera correcta. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, ¿cierto? Ahora, este temor expresado de esta manera o esta pasión expresada de esta manera es correcta. ¿Cómo se debería expresar de manera correcta el temor a Dios? Primero, con obediencia. Entonces aquí no hubo un correcto temor a Dios porque no obedecieron sus preceptos, en primer lugar. Segundo, con arrepentimiento. Es decir, he pecado, no es esconderme, sino es ir a el Señor y decir, he pecado, perdóname. Tampoco se hace eso. Y con una visión inadecuada de la vergüenza, me escondo, es decir, oculto o trato de solucionar las cosas por mis propios medios, y todo eso vemos como hay la pasión del temor se desordena. Ahora, el temor a Dios es bueno, pero el temor a Dios de forma desordenada no es bueno, porque no es verdadero el sentimiento. La culpa que impide la búsqueda del perdón no es buena. Es decir, cuando la persona peca y entonces comienza a decir, ahora no voy a la iglesia, ahora no hablo con los hermanos, ahora no hago esto,
ahora no hago lo otro, ahora no voy al Señor en oración para que me perdone, ahí la culpa es una pasión que se ha desordenado, porque lo que Dios hace por medio de la conciencia es precisamente mostrarle al hombre su maldad para que acuda a buscar el remedio. Pero cuando las personas buscan esconderse, incluso de aquellos que los pueden ayudar, entonces cuando el hermano llama o cuando el pastor llama, no contesto, porque ¿cómo voy a contestar? Tengo es que esconderme de todo el mundo. Y ahí vemos cómo esa culpa, esa pasión se desordena para no hacer la función que debe hacer, buscar la ayuda para el arrepentimiento y para el cambio. Y esto es muy común y es muy triste escuchar personas que cuando uno por fin contestan, ¿y por qué no aparecías? Me daba vergüenza. Sí, pero esa vergüenza está usada de manera inadecuada, porque sí debe producir vergüenza el pecado, pero precisamente por eso debe buscarse llevarlo a la luz para que se dé el cambio. Entonces debemos recordar que como el ser humano fue creado de esta manera, digamos que tiene lo que Timoteo llama o lo que Pablo llama afectos naturales. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, nosotros podemos ver que Pablo habla de los afectos naturales. Ahora, ¿de dónde salen los afectos naturales? Bueno, recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene unos afectos que son el diseño divino, es decir, sentimientos que pertenecen a su naturaleza. Por eso decíamos, hay que tener cuidado con ideas que quieren desarraigar esa naturaleza del corazón del hombre. Como decir, usted debe ser impasible y usted no le debe perturbar nada, usted no le debe entristecer nada, etcétera. No, impasible Dios, el resto de nosotros sujetos a pasiones y por lo tanto frágiles en ese tipo de cosas. Ahora, las pasiones son buenas. El tema es que nuestras pasiones hoy también están distorsionadas por el pecado. La segunda carta a Timoteo, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera. Sin amor, vamos a leer desde el 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de Dios, teniendo apariencia de piedad. Ahora, después Pablo va a hablar en el capítulo 4, versículo 23, dice, Efesios 4, 23, que el Espíritu Santo es el que va a introducir la renovación en la mente del creyente. A semejanza de la creación inicial donde el Espíritu Santo introdujo el orden y la progresión de la luz y todo eso, ahora en el hombre caído es el Espíritu Santo el que comienza a sanar, a restaurar, a darle al hombre la mente de Cristo, mente que se distorsionó por la caída. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 6 en adelante, podemos ver esto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y nota esta palabra, madurez, ¿cierto?
pero una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora, ¿cómo es que llega este conocimiento que revela la condición del hombre a los hombres caídos? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Y aquí vemos, la actuación del Espíritu es esencial para que el hombre tenga un verdadero conocimiento de la verdad y de la realidad en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque los hombres caídos tienen un límite para llegar a conocer la verdad. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, el tema aquí es que se nos está diciendo que el hombre, cada hombre conoce su interior. Pero después vamos a ver que la Biblia nos dice que ese conocimiento que nosotros logramos tener de nosotros mismos es limitado, es incompleto y también está obstaculizado por nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malvado, ya lo dice el profeta. Pero nos dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esto es el tema. Pero el obstáculo está descrito en el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Y hay un límite, no las puede entender porque estas cosas se disciernen espiritualmente. ¿De qué nos habla este texto? De la necesidad de la obra interior del Espíritu Santo, que es el que permite al hombre llegar a la madurez en su mente, a la madurez de los criterios y por extensión a poner en orden sus emociones. De tal manera que para que nosotros podamos entender la revelación especial de Dios, es decir, su palabra, necesitamos ¿qué? La obra interior del Espíritu Santo. Luego, Gálatas nos va a hablar de las obras del Espíritu que son sus frutos en el corazón del creyente, que es esa labor de regeneración que hace Dios en el corazón del hombre. Pero lo que nosotros debemos ser conscientes aquí en este punto es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente de tal manera que nos permita ver la realidad tan compleja del pecado en nuestro propio corazón. Porque la degradación del hombre es tanta que su propia conciencia no le permite tener juicios correctos sobre el bien o el mal, sobre lo bello o lo feo. Y sobre la realidad tampoco. En el Salmo 19, versículos del 12 al 14, lo voy a leer primero en la Nueva Biblia de las Américas y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿quién puede discernir sus propios errores? Aquí error en el sentido de pecado, no de equivocación. Absuélveme de los que me son ocultos. Es decir, perdóname de aquellos pecados que incluso me son ocultos a mí mismo.
guarda a tu siervo de pecados de soberbia. Una de las cosas que oscurece el juicio correcto sobre nosotros mismos es el orgullo. Guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío, roca mía y redentor mío. En la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Dice, ¿cómo puedo llegar a conocer los pecados escondidos a mi corazón? Dice, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. ¿Sí ven? El tema de las pasiones desordenadas que terminan controlando la vida de la persona, de lo que ya hablamos en la exposición pasada. Dices, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de los pecados. El salmista nos da a ver la complejidad del corazón humano en el sentido de que hay pecados que son ocultos a nuestra propia vista. El pecado puede llegar a ser tan sutil que nuestra conciencia no logra dar un veredicto correcto sobre mis propias faltas. Recuerden, también mi conciencia está afectada por el pecado y por eso no ejerce los juicios de una manera, digamos, perfecta. Hay pecados que el hombre no logra ver con claridad. Incluso llega al punto de que la conciencia no es siquiera perturbada por el pecado. Pablo habla de que hay momentos en que una persona llega a tener la conciencia cauterizada. O sea, ya hay una distorsión progresiva al punto en que hay un momento donde la persona, como dice el profeta, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque su conciencia perdió la capacidad de ejercer el juicio adecuado sobre la realidad, sobre la verdad, sobre la belleza. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ante esta realidad de la falla de la conciencia humana para poder ver su pecado, ¿y esto por qué? Por la radicalidad del pecado, por la doctrina que ya conocemos, la depravación. Como la depravación se extiende a todas las facultades del alma humana, incluso la conciencia se ve distorsionada en sus juicios. Esto es parte de los efectos de ¿qué? Del pecado original, del desorden que el pecado original introduce en el corazón del hombre, que le dificulta conocer la verdad o que endurece su voluntad para hacer el bien, y de la falta de sumisión de la voluntad humana a los preceptos divinos. Los pecados particulares agravan todo este desorden, de tal manera que el hombre necesita ser sanado, ser restaurado, ser cambiado. Ahora, ¿quién es el único que puede realmente poner delante del hombre su condición? Dios es el único. El Salmo 90 en el versículo 8 dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti. Es decir, aquello que se oculta a nuestra propia conciencia, Dios lo ve con total claridad. Porque todos nuestros pecados, porque todo lo que hay en nuestro corazón está delante de los ojos de Dios.
Dice el Salmo, nuestros pecados secretos están a la luz de tu presencia. La idea de que Dios conoce el corazón del hombre puede ser aterradora para el hombre, porque no hay nada en mi interior que pueda esconder de la mirada de Dios. Pero para el creyente esto es bueno, porque implica, entre otras cosas, que Dios me ama no porque no sepa quién soy yo, sino a pesar de que sabe realmente toda la basura que hay en mi propio corazón, y a pesar de eso somos el objeto de su amor. Y la manifestación de ese amor se ve en que Dios va a sacar toda la basura de ese corazón para limpiarnos, para hacernos semejantes a su Hijo y para que nosotros podamos realmente vivir de una manera digna de los hijos de Dios. El profeta Jeremías dice en el 16:17, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Es decir, Dios ve realmente la iniquidad de nuestro propio corazón. Pero como dijimos, esta realidad para el creyente es esperanzadora, en el sentido de que Dios, a pesar de ver nuestra pecaminosidad, de que está bien consciente de nuestra depravación, ha enviado a su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos precisamente de esa maldad. Y que por medio del Espíritu Santo nos limpia de esa maldad. Y esta obra interior progresiva del Espíritu Santo es precisamente el redarguir de esos pecados, incluso que nosotros pretendemos en nuestra insensatez ocultarnos de nosotros mismos. El Evangelio de Juan lo dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De cuál pecado? Incluso de lo que nosotros nos queremos esconder de nosotros mismos, de lo que no queremos reconocer, de la justicia de Dios y del justo juicio de Dios, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El salmista pidió ser librado de las faltas ocultas, y solo es el Espíritu Santo el que puede iluminar las tinieblas del corazón del hombre para que el hombre pueda ver su propia maldad. Y es el Espíritu Santo el que lo lleva al arrepentimiento, y es el Espíritu Santo el que, usando la palabra, también nos santifica. Ahora, el mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos, dice el Salmo 19:8. Por medio del precepto que el mismo Espíritu inspiró, por medio de la palabra de Dios, es que el Señor restaura el alma de la persona. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Pero si nosotros recordamos, esa palabra fue inspirada precisamente por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el medio que el Espíritu de Dios usa para iluminar la mente del hombre para que vea su propio pecado? Pues la palabra que el Espíritu inspiró. Y esa palabra también es el instrumento que el Espíritu usa para penetrar lo profundo del corazón del hombre, como dice Hebreos. ¿Con qué intención? Con la que dice Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Ahora, el salmista en el 19 también nos dice, sea grata delante de ti la meditación de mi corazón. ¿Qué vemos ahí? Que el Espíritu Santo ilumina el corazón del creyente cuando
medita la palabra de Dios y el Espíritu Santo va dando luz a la mente, al corazón del creyente para que podamos ver nuestra necedad, nuestro pecado, nuestra necesidad de ayuda. Y esto es bueno. Pero lo triste de esto es que la rebeldía y el orgullo de nuestro corazón nos impide ver muchas veces esto. Incluso uno de los medios que el Espíritu Santo usa para redarguir, para llamar al arrepentimiento, es el consejo dado con autoridad. Pero el orgullo tiende a negar ese consejo que se nos da con autoridad o que se nos da por medio de otros hermanos como advertencia. En el texto de Deuteronomio, capítulo 17, 12, dice de la siguiente manera, dice, y el hombre que proceda con orgullo, y la expresión del orgullo es no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. ¿Qué es lo que está diciendo la ley de Dios? Dice, el hombre, Dios le ha dado una gracia en el primer pacto, la institución de qué? Del sacerdocio, digamos a nivel religioso, o la de los jueces, cuando la sanción es, cuando la falta también implica de alguna manera un pecado contra el prójimo. Dice, pero el hombre que por orgullo no escucha la reprensión de Dios por medio del sacerdote o del juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal en medio de Israel. El Espíritu Santo usa la fraternidad, usa la comunión de los santos para trabajar en nuestra santificación. De tal manera que muchas veces el instrumento del Espíritu no es que llegue una voz del cielo que diga, mira, estás haciendo esto mal, sino la voz humilde y tranquila del hermano que dice, hermano, eso que tú estás haciendo no está bien. ¿Acaso no te has dado cuenta? Cuando eso sucede, sí, hermanos, es la voz de Dios por medio de la comunión de los santos, es el Espíritu Santo mostrándote que hay algo en tu corazón que tú no ves, pero que un hermano sí ve, y que es la forma como el Espíritu Santo te dice, mira, tienes que trabajar esto. O incluso por medio de los ministerios que Dios ha dado. Pero ¿dónde debe comenzar todo esto? De acuerdo a lo que nosotros hemos venido hablando, vemos la complejidad del corazón humano, las dificultades que todos tenemos para reconocer nuestras propias falencias. En esto es esencial la guía, la dirección de ¿qué? La dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la iluminación de nuestras propias faltas. El Salmo 19 ya nos mostró que una herramienta esencial para eso es la meditación en la Escritura. Por eso no se trata de esperar a que el Espíritu Santo haga, qué sé yo, que nos muestre una pancarta diciendo, mira, este es tu pecado. Sino que realmente si nosotros tenemos una seria disposición de cambio, debemos ser activos en trabajar en nuestra madurez cristiana. Y eso comienza con la construcción de hábitos adecuados, hábitos que el mundo moderno ha olvidado, como es el hecho de que usted haga un autoexamen de su vida, pero no un autoexamen subjetivo basado a su propio criterio de bueno o malo, sino un autoexamen a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo para que pueda ver la necesidad de cambio. Los salmistas hacen esto, incluso hacen esto delante de Dios. El Salmo 139 nos habla de que Dios escudriña nuestra mente. El Salmo 26, 2
Dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Aunque este salmo, el Salmo 26, está en el contexto de que el orante le dice a Dios, no he cometido un pecado, he obedecido, he andado en integridad. Pero por supuesto no implica una perfección. Pero lo que hablamos aquí es lo esencial, que es este ejercicio de meditación en la palabra y de oración, que son los medios que el Espíritu Santo usa para redarguirnos y llevarnos al arrepentimiento. También los salmos nos permiten ver varios que dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios también. Segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, nos dice, pónganse a prueba a ver si están en la fe. Ven que es una invitación al creyente. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que de verdad no pasen la prueba? Dios nos llama a que hagamos este autoexamen. Ahora, el tema es, ¿qué hacer de aquí en adelante cuando por cualquiera de estos medios de gracia, sea por la meditación privada, sea por la confrontación de otro hermano, sea por la predicación de la palabra, yo identifique que hay cosas en mi carácter que no corresponden al carácter de Cristo que debe ser formado en mi vida? Entonces, yo debo ejercer mi responsabilidad de cuidar mi propia alma, buscar qué dice la Escritura de eso, buscar consejo para cambiar, buscar consejo de hermanos sabios, buscar acompañamiento en oración para esa lucha con áreas que tengo. Todo eso hace parte de ese proceso de santificación. El Espíritu Santo nos ayuda, nos acompaña y nos da la fuerza para perseverar en todo eso. Pero en cuanto a la santificación, también debemos ser responsables en perseverar en los medios de gracia para que Dios obre en nosotros santificándonos. Esto, hermanos, es esencial, porque lastimosamente muchas personas, cuando se le habla de la obra del Espíritu Santo, creen que simplemente yo tengo que sentarme a esperar que el Espíritu Santo cambie todas las cosas sin el ejercicio de mi responsabilidad, sin que yo conscientemente busque trabajar esas áreas de mi vida en las que ya he visto que hay falencias. Por eso la invitación en todo esto es que no dejemos estos temas como algo que vimos y ya, sino que si hemos identificado aspectos de nuestro carácter, de nuestras emociones que necesitan ser tratados, busque material pertinente que le ayude a comprender, que le dé una orientación, busque consejo, busque ayuda para cambiar, para que progresivamente Dios vaya formando el carácter de Cristo en su corazón y que ese sea el cometido de todos y cada uno de nosotros de manera permanente, no simplemente porque hemos visto esta escuela, sino que es compromiso de santificación continua, diaria y perseverante por todo el resto de nuestro caminar cristiano.